Venga, pues empiezo. Bueno, pues buenos días a todos. Voy a dar una presentación sobre la actualización de la Surviving Sepsis Campaign del 2021, que es una de las guías más importantes que hay a nivel mundial sobre las recomendaciones del manejo integral en la sepsis. Entonces, voy a recalcar sobre todo las novedades que hay en la guía del 2021 con respecto a las del 2016 y quería hacer varias aclaraciones. Uno, que se trata de una guía y no de un protocolo y hace unas recomendaciones bastante superficiales en general. No ahonda en general en casi ningún tema. Dos, que como la misma guía dice al inicio de ella, se trata de una guía y no de un protocolo y nunca debe sustituir la decisión del clínico, que son como unas pautas a tener en cuenta, pero no es una biblia como para aferrarse a ella y tomar todas las decisiones clínicas basada en ella. Y tres, que es una actualización de la previa, el 90% es lo mismo que la guía previa, pero han cambiado unas pocas cosas, como el 10%. Entonces, voy a estructurar así la presentación, que más o menos es como está estructurada la guía, en el cribado de la sepsis, cómo debemos hacer la reanimación inicial, dividiéndolo en el manejo de la fluidoterapia y de los vasoactivos, el manejo de la infección, que es sobre todo donde me voy a centrar porque es donde hay más chicha, y luego unas pinceladas de ventilación y terapias adicionales que prácticamente no se han sometido a cambios desde las guías anteriores y es un poco lo que sabemos de siempre. Entonces, en primer lugar, en cuanto al cribado, he incluido estos iconitos. El iconito de New es que es una recomendación nueva que aparece en esta guía que no estaba en la previa y el icono del músculo es que hay una recomendación fuerte a favor, que por lo menos tiene una evidencia moderada que lo avala. Entonces, en cuanto al cribado, dicen varias cosas. En primer lugar, que cada hospital debe tener sus propios protocolos que nos den unas directrices claras sobre qué hacer, qué antibiótico tengo que poner, a qué hora lo tengo que poner, qué pruebas complementarias deben extraerse y demás. Y eso incluye que el protocolo tenga un apartado de screening, de cómo debemos hacer el screening en nuestro hospital. Dos, que es una de las introducciones nuevas que hay en esta guía, es una recomendación en contra de utilizar el Quick SOFA como herramienta única a la hora de hacer un screening. Y esto es una recomendación nueva con respecto a la guía previa. En la del 2016 recomendaban claramente utilizar el Quick SOFA como screening y en esta se retractan un poco y dicen que el Quick SOFA, el problema que tiene es que es una escala que es muy específica y predice muy bien la mortalidad, pero es poco sensible y se escapan bastante pacientes. Entonces, lo que recomiendan es utilizar un juicio clínico combinado con otras escalas varias sin casarse con ninguna, si hacen mención a varias. Y tercero, sugiere medir el lactato sérico para hacer screening. Entonces, eso, existencia de un protocolo para el screening, como novedad, en contra de utilizar el Quick SOFA como herramienta única y utilizar el lactato. El Quick SOFA define sepsis cuando tenemos un paciente en el que sospechamos una infección y al menos cumple al menos dos de estos criterios. Taquipnea definida como frecuencia respiratoria mayor de 22, una alteración del nivel de conciencia definida como un Glasgow por debajo de 13 y una hipotensión definida como una sistólica por debajo de 100. Y realmente, pues es lo que dicen, esto hace que se te escapen muchos pacientes, porque hay pacientes que están sépticos, incluso chocados, que pueden estar con 12 respiraciones por minuto y en un Glasgow 15 y aún así que estén chocados. Entonces, ese es el motivo por el que esta recomendación ha cambiado. Entonces, recomiendan eso, juicio clínico y combinación de escalas. Mencionan esta News, que yo no la conocía, que es una escala en la que a cada parámetro se da una puntuación y cuando tienes un parámetro igual o mayor que 3 ya te debe poner en alarma de que estás ante un paciente que puede ser que esté séptico. Cuanto mayor es la puntuación, pues te recomiendan hacer medidas un poco más agresivas. Y esta escala, por ejemplo, tiene más parámetros, entonces es más difícil que se te escapen pacientes. Tiene en cuenta la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno del paciente, discerniendo si es un paciente POC o no, la necesidad de oxígeno suplementario, la tensión arterial sistólica y la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia y la temperatura. También recomiendan utilizar el SIRS, en fin, una combinación. Esta para que la conozcáis. En cuanto a la reanimación se basa fundamentalmente en dos pilares fundamentales, el uso de la fluidoterapia y los vasoactivos. Entonces, vamos a empezar con el uso de la fluidoterapia. De la fluidoterapia recomiendan que se debe hacer de una forma rápida, lo más rápido posible, ya que nos encontramos ante una emergencia médica. Esto para los que habéis llegado ahora, el musculito, es que es una recomendación fuerte a favor. Esas siglas que pongo al final, SR, Strong Recommendation, moderada calidad de evidencia. Y esto, que es un update, es una actualización de la recomendación previa. Se sigue recomendando hacer
una reanimación inicial en las primeras 3 horas con 30 mililitros kilo de cristaloides, pero esto pasan a cambiar la recomendación de ser una recomendación fuerte a una recomendación débil, porque se está empezando a poner un poco en duda si es mejor tener como protocolos de reanimación con fluidoterapia muy, muy agresivos o es mejor hacer estrategias un poco más restrictivas. Entonces, incluyen esta actualización, esta recomendación nueva, que sí que te dicen que las primeras 3 horas hay que hacer esa resucitación con 30 mililitros kilo, pero que globalmente en las primeras 24 horas, una vez pasado como ese trance inicial del paciente que llega chocado, no hay una evidencia suficiente para hacer una recomendación a favor de una estrategia restrictiva versus liberal. Y entonces, para hacer esta recomendación que realmente dicen que no se mojan, se justifican en que la evidencia que hay al respecto es como bastante dispar. Entonces, mencionan estos estudios, que os voy a contar un poco lo que dicen, pero bueno, este estudio es una revisión sistemática del 2020 en la que la fluidoterapia guiada por parámetros dinámicos sí que se relaciona con un descenso de la mortalidad, con un riesgo relativo del 0,6 y una significación estadística, con menor tiempo de estancia en UCI y con menor duración de la ventilación mecánica. Sin embargo, también mencionan este otro metaanálisis, que esto es un metaanálisis del 2019 que encuentra que no hay diferencias significativas entre hacer una resucitación guiada por volumen estándar, como enérgica como la solemos hacer habitualmente, y una resucitación más restrictiva. Entonces, como dicen que la evidencia es dispar, pues en ese aspecto no se mojan, incluyen esa recomendación. Y la recomendación de la fluidoterapia enérgica pasa de tener una recomendación fuerte a una recomendación débil a favor, lo que hace pensar que a lo mejor en un futuro puede estar susceptible a cambio. Y luego, como añadido mío a esto de qué debemos hacer con la fluidoterapia y todo esto, pues bueno, cuando estamos ante un paciente que está chocado, tenemos que plantearnos en qué momento lo estamos recibiendo. Hay una fase temprana cuando el paciente está chocado en el que prima sobre todo la vasoplegia y una hipovolemia relativa. Entonces, eso es una fase en la que el sistema va a responder muy bien a las medidas que nosotros apliquemos de fluidoterapia, vasoactivos y demás, porque hay una alteración de la macrocirculación. Entonces, hay como una respuesta coherente con las medidas que aplicamos. Sin embargo, luego pasamos a una fase del shock tardía en la que lo que prima es como una alteración de lo microvascular. Entonces hay una inflamación del endotelio que se traduce en un aumento de permeabilidad y hace que las medidas que apliquemos sean inefectivas porque todo el líquido se va al intersticio. Entonces, pues hay que individualizar un poco, pensar en qué momento estamos con cada paciente, preguntarle al anestesista que te trae el paciente del quirófano chocado cuánto líquido le ha pasado, cuándo ha recibido el diagnóstico de shock y todo esto. Y luego, como novedad que nos lo contaron en el Congreso de Valladolid, y lo dejo ahí solo para que sepáis que existe, es que ahora se están empezando a describir fenotipos del paciente séptico. Se han descrito como 4 fenotipos dentro del paciente séptico y en función de unos biomarcadores que se están en sangre, pues se clasifican en 4 grupos y en función del grupo en el que estén, estos biomarcadores predicen cómo va a ser la respuesta del individuo a la infección y qué tal se va a comportar con el tratamiento antibiótico y demás. Y hay algunos biomarcadores que pueden estar relacionados con información sobre el daño que hay en el endotelio vascular que también te puede ayudar a guiar la reanimación. Pero bueno, esto como una línea futura que puede ser que se acabe utilizando. Y todo esto, porque al final la fluidoterapia, que esto sí que es bien sabido y está bien demostrado, tiene daños potenciales sobre el paciente, sobre todo en lo que se relaciona con daños respiratorios, con destetes prolongados del respirador, trális y demás, y con progresión del fallo renal, que al final todo esto se traduce en un aumento de la mortalidad. Lo que sí que está claro, que esta recomendación no ha cambiado, es que la reanimación se tiene que hacer con cristaloides y como novedad en la guía del 21 añaden que los cristaloides deben ser soluciones balanceadas, Ringer o plasmalite, en contra de utilizar soluciones salinas fisiológicas. Se sugiere el uso de albúmina en pacientes en los que se han utilizado muchos cristaloides, pero no definen a partir de qué cantidad de cristaloides se debe utilizar la albúmina, pero bueno, te lo dan como una opción válida que se puede tener en cuenta. Y en contra de utilizar los almidones y las gelatinas hay una recomendación fuerte que, bueno, esto ya se sabía de las medidas. Entonces, de la reanimación, eso, que debe ser una urgencia de empezarla desde el principio, inicialmente 30 mililitros kilo de cristaloides balanceados y las primeras 24 horas, pues que la evidencia es bastante dispar sobre si debemos tener estrategias más restrictivas o estrategias más liberales.
No debemos utilizar ni gelatinas ni almidones y básicamente el resumen es eso. En cuanto a cómo debemos guiar la reanimación inicial, parece que el lactato pierde un poco de protagonismo, se le sigue dando importancia, pero hacen mención a otras medidas y las dividen sobre todo en 3 medidas. Una, las medidas dinámicas, que son las medidas que predicen la respuesta a volumen en el paciente, que son la elevación pasiva de piernas, la medida del gasto cardíaco, que ahora con los monitores que tenemos no invasivos te dan un montón de información, hacer fluid challenge, la variación de la presión de pulso y los cambios en el volumen sistólica en respuesta a cambios de presión intratorácica, por ejemplo, cuando hacemos una maniobra de reclutamiento. Luego el lactato, que se sugiere guiar la resucitación también con objetivo de bajar el lactato y como novedad en la guía incluyen el tiempo de relleno capilar. En adultos con shock séptico sugieren utilizar el tiempo de relleno capilar para guiar la resucitación, que esto no aparecía en la guía previa. Y entonces, para justificar esto, la explicación que dan se basan en este estudio que parece que ha tenido como bastante impacto a nivel mundial, aunque al final realmente el estudio es un poco inconcluyente, pero bueno, yo os cuento lo que dice. Y bueno, este estudio es un ensayo clínico multicéntrico que incluye una N de 424 pacientes que están en estado subséptico y lo que hace es dividir a los pacientes en 2 grupos, unos guiando la resucitación con objetivo de disminuir el lactato un 20% cada 2 horas, las primeras 8 horas, y otro con objetivo de normalizar el tiempo de relleno capilar. Y lo que se ve es que no hay diferencias significativas en la mortalidad cuando guiamos la resucitación por un parámetro o por otro. Sin embargo, la guía dice que no hay mucha evidencia, pero que realmente, como es una cosa que es muy fácil de medir, no es costosa, tiene plausibilidad fisiológica, recomiendan a favor de utilizarlo en la reanimación. En cuanto esto sobre la fluidoterapia. En cuanto a la reanimación con vasoactivos, te lo voy a decir muy por encima porque van a dar Xavi y Marta una sesión al respecto. La recomendación es que debemos tener una tensión arterial media de 65 con una recomendación fuerte a favor, que esto es igual todo a la guía previa. Una tensión media de 65 con recomendación fuerte a favor, que el vasoactivo de primera elección es la noradrenalina y dicen que cuando pese a dosis ascendentes de noradrenalina no consigamos tensión objetivo, debemos añadir vasopresina. Entonces, ellos sugieren en su experiencia, no basado en nada en concreto, agregar la vasopresina cuando llegamos con la nora a dosis de 0,25-0,5 microgramos kilo minuto. Y dicen que si pese a esto no es suficiente y no conseguimos tensión objetivo, debemos añadir adrenalina. Entonces, noradrenalina, cuando llegamos 0,25-0,5 vasopresina y si pese a eso es insuficiente, adrenalina, con objetivo tensión media 65. La única referencia que hacen a la dobutamina es que en caso que tengamos un shock séptico y disfunción cardíaca, se puede añadir a la noradrenalina. Y luego dan como alternativa pues hacer un switch y en vez de noradrenalina y dobuta para añadir el efecto beta, pues añadir adrenalina directamente con el efecto mixto y utilizarla únicamente. Pero dicen que es mejor noradrenalina más dobutamina que adrenalina a secas. Luego hacen una recomendación en contra de utilizar la terlipresina y dicen que tampoco está indicado utilizar el levosimendan en los pacientes que tienen un shock séptico y además tienen disfunción cardíaca. O sea, es dobutamina en caso de disfunción cardíaca. Y luego, como novedad en la guía, también incluyen esta recomendación que es que cuando tengamos un paciente que está chocado, empecemos los vasoactivos por una línea periférica hasta que dispongamos de un acceso venoso central, que no debemos demorar el inicio de las drogas vasoactivas esperando a tener un acceso central. Esto es una recomendación nueva. Entonces, esto es una figura sacada de la Surviving Sepsis Campaign en las que resumen las medidas. Ellos ponen en verde las recomendaciones que son fuertes y amarillo las recomendaciones que son débiles, que es eso. Pues es una figura resumen. Usar noradrenalina como primera línea, objetivo de tensión arterial media 65, considerar monitorización invasiva con una línea arterial, iniciar los vasopresores de forma periférica, considerar añadir vasopresina cuando la nora es insuficiente y considerar añadir dobuta cuando hay disfunción cardíaca. Esto es un recordatorio de las dosis de los vasoactivos, que nora y adrena son de 0,0 poco a 1 microgramo kilo minuto, la dobuta de 5 a 20 microgramos kilo minuto y la que es un poco distinta es la vasopresina, que es en unidades minuto, no va por peso. Es 0,01 a 0,04 unidades minuto.
Y además aquí en las bombas de la REA no se pueden programar en unidades minuto, hay que programar en unidades hora, entonces hay que multiplicar. Vale, esto sobre la reanimación. En cuanto al manejo de la infección, bueno, en cuanto al manejo de la infección, en la guía lo dividen más o menos como primero, cuándo debemos empezar a tratar la infección con antibióticos, luego hacen mención a qué debemos hacer sobre la terapia antibiótica empírica para el tratamiento del MRSA, la terapia antibiótica empírica para los microorganismos MDR y la terapia antibiótica fúngica, luego te dicen unas consideraciones de cómo ajustar el tratamiento y bueno, básicamente así es como lo estructuran. Entonces, primero, en cuanto al manejo de la infección, lo que hacen bastante énfasis en la nueva guía es en la definición de bundles, que son como horas a las que ciertas cosas tienen que estar hechas. Entonces, te dicen que si tienes un paciente con una muy alta sospecha de que tenga una sepsis, tienes que empezar el tratamiento antibiótico de forma inmediata. Si tienes un paciente con posibilidad de sepsis, pero ya no es una muy alta posibilidad, sino simplemente con posibilidad de sepsis, debemos diferenciar si el paciente está en shock o no. Si está en shock, te dicen que debes empezarlo, cuando hay una posibilidad y está chocado, debes empezarlo en menos de una hora. Y si está con posibilidad, pero el paciente no está chocado, lo que recomiendan, que es la recomendación número 14, esta que es nueva, es que hagas una investigación rápida y te reevalúes sobre los posibles diagnósticos alternativos. Pensar en causas infecciosas y no infecciosas que pueden estar desencadenando el proceso agudo del paciente. Entonces te dicen que reevalúes y cuando te dicen que reevalúes tampoco dan una recomendación concreta sobre qué debes hacer, pero bueno, pues te revisas la historia clínica, pides alguna prueba complementaria que creas que pueda faltar y demás. Y si después de esa reevaluación persiste tu sospecha de que el paciente pueda estar séptico, entonces empezar el tratamiento antibiótico en menos de 3 horas. Y luego, esta recomendación también es nueva, pero bueno, que no dice nada que no sea lógico. Que si hay baja probabilidad de infección y sin shock, pues poner los antimicrobianos. Esto es la figura que ponen ellos de resumen, que básicamente es lo que hemos dicho. Si hay shock y la sepsis es súper probable, empezar ya. Si la sepsis es posible, en menos de una hora. Y si el shock está ausente, pues un poco en función. Si es muy altamente probable, empezar ya. Y si es posible, pues hacer la reevaluación. Luego, hay un apartado sobre qué debemos hacer con la cobertura empírica del MRSA. Entonces, cuando estamos ante un paciente que está séptico y nos planteamos si debemos poner terapia empírica con MRSA, debemos pensar en 3 cosas. 1, ¿cuál es la probabilidad de que mi paciente tenga MRSA? 2, ¿cuál es el riesgo derivado de no cubrirlo en un paciente que está infectado? Y 3, ¿cuál es el daño asociado al tratamiento anti-MRSA en un paciente que no está infectado? Porque aquí también hacen alusión a varios estudios y dicen que la evidencia que hay al respecto también es bastante dispar. Dicen que hay estudios en los que hay pacientes infectados con MRSA en los que posponer el tratamiento antibiótico 24 o 48 horas se ha demostrado con aumento de mortalidad y, sin embargo, hay otros estudios en los que los pacientes que tienen luego se documenta una infección por MRSA, posponer el tratamiento 24 o 48 horas no tiene un efecto sobre la mortalidad. Entonces dicen que es bastante dispar. Y por otro lado dicen que además hay estudios que cogen a pacientes indiferenciados y con indiferenciados quiere decir que hay pacientes en los que finalmente se documenta una infección por MRSA y pacientes en los que después de sacar las pruebas no se demuestra que hay una infección por MRSA y en esto se demuestra que hay un aumento de mortalidad cuando ponemos una terapia antibiótica empírica contra MRSA. Entonces, realmente ponerla cuando no toca también está relacionada con la mortalidad. Entonces, entre no cubrirlo en un paciente que potencialmente puede estar infectado y cubrirlo en un paciente que potencialmente no puede estar infectado, te dicen que para saber hacia dónde decantar la balanza lo que debes tener en cuenta es fundamentalmente los factores de riesgo del huésped de tenerlo. Entonces te dicen que el test nasal rápido de screening de colonización puede ser una ayuda, que no es la panacea, pero puede ser una ayuda en la que podemos pensar y sobre todo tener en cuenta los factores de riesgo y hacer hincapié pues, en la necesidad de que haya nuevos test diagnósticos y nuevas herramientas para que nos ayuden a salir de la duda. Los factores de riesgo de MRSA que ellos mencionan en la guía son estos: tener una infección o colonización previa por MRSA, haber recibido antibioterapia empírica endovenosa reciente y luego pues todo lo que tiene que ver con llevar dispositivos en el cuerpo o heridas de la piel. Infecciones recurrentes en la piel, úlceras crónicas, dispositivos invasivos, hemodiálisis, altas hospitalarias recientes, severidad de la enfermedad.
Estos son los que mencionan ellos en la guía. Y luego hay otros factores de riesgo de masa, que son, por ejemplo, ser alérgico al beta-lactámico, si en tu hospital hay una prevalencia de más de 10% de masa, que en el caso de Son Spaces, que ahora veremos las tablas, no es así, haber recibido tratamiento con quinolona, en fin, esto, pero básicamente hay que pensar en esto a la hora de plantearse el tratamiento antibiótico. Y esa es la recomendación que hacen, que también es una recomendación lógica. Para los adultos con sepsis o shock séptico con alto riesgo de SARM, recomiendan el uso de antibióticos antimicrobianos empíricos con cobertura de masa. Y además los tratamientos antibióticos empíricos que tenemos para el tratamiento de masa son súper efectivos, como ahora veremos en los patrones de resistencia del hospital. Y luego también hacen hincapié en la cobertura de los organismos multiresistentes. Y aquí, sobre todo, lo que plantean es la duda de si debemos hacer monoterapia o biterapia. Entonces, igual que el MARSA es una preocupación que va en descenso porque la incidencia va disminuyendo con los años, los microorganismos multiresistentes cada vez son más frecuentes. Entonces, hay como una preocupación frecuente por este tema. Entonces, cuando estamos ante cualquier infección por microorganismos resistentes o no resistentes, hay como dos fases de tratamiento. Primero, la fase empírica de la infección, en la que no hay un microorganismo aislado, no tenemos el agente causal y entonces ponemos una terapia antibiótica empírica. Y en esta fase lo que recomiendan es, para elegir la terapia óptima, cuando no sabemos cuál es el microorganismo causal, es tener en cuenta la prevalencia local de resistencias, que es a lo que más importancia dan, tener en cuenta los factores de riesgo del paciente de presentar un microorganismo multiresistente y tener en cuenta la gravedad de la enfermedad. Entonces, un poco individualizar en función de esto. Y sin embargo, dicen que en la fase dirigida, cuando ya conocemos el microorganismo y el antibiograma, recomiendan en contra de hacer una terapia doble anti-BGN, salvo en pacientes que tengan microorganismos altamente resistentes. Esto también es una recomendación nueva que incluyen y para avalarlo y para justificarlo hablan de este estudio, porque en la Surviving Sepsis es como que te viene una recomendación en un cuadrito, que en este caso es esta de aquí, se recomienda en contra de doble anti-BGN, salvo pacientes con altamente resistentes, y luego debajo justifican un poco el por qué han decidido hacer esa recomendación. Entonces aquí pues alaban a este estudio, pero te dicen que es una recomendación que está muy cogida con pinzas y ellos mismos te dicen que la evidencia a favor es baja y entonces hay un poco de dudas. Entonces, esto es un metaanálisis del 2017 que tiene 13 ensayos clínicos aleatorizados con una N de 2.630 individuos que muestra que no hay diferencias de mortalidad entre hacer uso de monoterapia o terapia combinada en pacientes sépticos que están en la UCI. La monoterapia que se utiliza en la mayoría de estudios que incluye son carbapenémicos y lo que dice el propio estudio, la propia guía, es que la calidad de la evidencia es baja, que los estudios que hay incluidos tienen mucho alto riesgo de sesgos y no aportan mucha evidencia firme sobre el beneficio o daño. Entonces, realmente hace recomendación en contra basándose en esto, pero diciendo que bueno. Eso en cuanto a la fase en la que ya tenemos el microorganismo aislado. O sea, tratamiento dirigido. Sí. Sí, tratamiento dirigido. Luego, en cuanto a la fase empírica, lo que te dicen, lo que decíamos antes, es que tienes que individualizar en el caso del paciente teniendo en cuenta varias cosas. Las características del paciente, cuál es la fuente de infección, cuáles son los posibles agentes causales, sobre todo hacen hincapié en los patrones de resistencia local y en el riesgo de infección por microorganismos multiresistentes. Entonces, como hacen mucho hincapié en que al final para guiarse hay que tener en cuenta esto, yo os he traído aquí, bueno, ahora las vemos, los patrones de resistencia de Son Spaces. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo del huésped, son que haya tenido una infección o una colonización por un microorganismo multiresistente en el año previo, que sea una infección adquirida en el hospital versus una adquirida en la comunidad, que haya recibido antibiótico de amplio espectro, haya estado hospitalizado los 90 días previos. Entonces, en resumen, la recomendación nueva para adultos con sepsis o shock séptico y alto riesgo de multiresistentes sugieren el uso de 2 antimicrobianos cuando el tratamiento es empírico, cuando hay alto riesgo de multiresistencias en la fase empírica. Para adultos con bajo riesgo de multiresistentes, no usar 2 agentes y sugieren no utilizar doble cobertura anti-gram negativos una vez que conocemos el patógeno.
Entonces, estos son el informe de sensibilidad antibiótica del Hospital Son Espases, que lo elabora cada año el Departamento de Microbiología del hospital. Y nada, te habla un poco de cómo es la sensibilidad de los microorganismos más comunes que hay en el hospital. Y hacen una diferenciación entre la sensibilidad que hay en las unidades de críticos, UCI y REA, y la sensibilidad que hay en el resto del hospital. No hacen diferenciación entre UCI y REA, que realmente tendremos una fauna distinta, pero bueno. Luego, una puntualización que hacen al inicio de la guía es que han cambiado las categorías de sensibilidad. O sea, antes teníamos sensible, intermedio, resistente. Y ahora dicen que han cambiado como la nomenclatura. Hay sensibilidad a dosis estándar, sensibilidad a dosis aumentada y resistencia, que realmente es muy parecido, pero la implicación que tiene es que a la hora de analizar la sensibilidad global en estos informes hace que hayan cambiado los porcentajes, porque antes incluía, por un lado, sensible e intermedio resistente era resistente, y por otro lado, y ahora la forma de analizarlo es sensible se considera a dosis estándar y a dosis incrementadas, porque lo que dicen es que al final tú, aunque tengas un microorganismo que sea sensible a dosis incrementadas, es sensible igual. No es que vaya a ser menos efectivo el tratamiento va a ser efectivo si pones las dosis que tocan. Que es verdad que es un microorganismo que está un poco a medio camino entre ser sensible y hacerse resistente. Por eso necesita dosis más altas, pero que es sensible igual. Entonces, eso ha hecho que, como lo analizan de una forma distinta, puede parecer que haya mejorado la sensibilidad, pero no. No sé si me he explicado. Sí. Entonces, de la Klebsiella pneumoniae. La Klebsiella pneumoniae, este es el informe del 2021. Las cepas productoras de BLE en Son Espases son del 20% y se ha mantenido estable en los últimos 3 años. Y sorprendentemente, las cepas BLE son menos frecuentes en la UCI y en la REA que en el resto del hospital. Hay pequeños brotes de cepas productoras de carbapenemasas, pero que dicen que no son preocupantes y se sitúan en torno al 5 o 10%. Por ejemplo, para el ERCA y para el meropenem, la Klebsiella tiene una sensibilidad del 94%, que es sorprendentemente ligeramente un poco menor que para la ceftazidima bivactam, del 93%. Y para los aminoglucósidos la sensibilidad es variable, pero por ejemplo para la amicacina es del 98%. O sea que globalmente tiene un patrón de resistencias bastante aceptable en la Klebsiella. El Enterobacter, que esto es así sacado de la guía tal cual del informe este del hospital, que el Enterobacter productor de MBL se considera uno de los principales problemas de resistencia en Son Espases, tiene un patrón de resistencias bastante importante, tienen beta-lactamasas inducibles que hace que se desaconseje el uso de cefalosporinas de tercera generación. Por ejemplo, la cefotaxima tiene una sensibilidad del 62%, que no sería un tratamiento empírico para elegir. Y dicen que hay un aumento de cepas productoras de MBLs por diseminación de un gen, sobre todo en la UCI y en la REA. Están estas cepas MBLs. Y eso hace que haya aumentado la resistencia a meropenem y que haya disminuido la sensibilidad a todos los demás antibióticos. Y por eso recomiendan que cuando tenemos una infección grave hagamos una terapia doble. Esto lo recomiendan en la guía del hospital, que si tenemos una infección grave con Enterobacter cloacae, lo tratemos con biterapia, con ceftazidima bivactam y Aztreonam. Y esto, volviendo a la guía de la surviving sepsis, ellos no disciernen si el paciente está grave o no grave, disciernen entre si el paciente tiene un microorganismo muy resistente o no. Pero aquí, por ejemplo, en el hospital lo dicen. Entonces, realmente, no sé, está un poco en duda y discutido. Y, por ejemplo, cuando tenemos un MARSA, te dicen que te fijes sobre todo en los factores de riesgo del huésped, porque realmente el MARSA es muy sensible a todo lo demás. Sin embargo, cuando tenemos un microorganismo multiresistente, los factores de riesgo del huésped se tienen en cuenta, pero no son tan importantes como los patrones de resistencia. Y es por este motivo, porque los MDR son resistentes a muchas cosas y si tú coges, pues, un ertapenem para cubrir el Enterobacter tiene una sensibilidad del 84% y se quedan fuera un 16% de los pacientes. Entonces, por eso el cubrir con 2 antibióticos para asegurarse más que vas a cubrir el microorganismo. Y en cuanto a las pseudomonas, el informe del hospital dice que es patrones de resistencia importante. Tiene una sensibilidad baja de todos los antibióticos de primera línea, excepto la colistina y los nuevos, la ceftazidima bivactam y el ceftriaxona.
que estos tienen unos patrones de sensibilidad bastante buenos, 99, 95 y 92%, pero los otros tratamientos que podrían ser de primera línea para unas pseudomonas, como un mero, es del 82%. Y realmente en un paciente con una sepsis chocado que está muy malo, poner un tratamiento antibiótico empírico con una cobertura del 80%, y en algunas otras guías que no son ni la de la Surviving ni la del hospital, te dicen que cuando ya tienes un patrón de resistencia, mejor dicho, un patrón de sensibilidad por debajo del 80%, te recomiendan utilizar doble terapia antibiótica. Y luego, otra cosa que puntualiza este informe del hospital es que todos los antibióticos que podemos utilizar para tratar las pseudomonas están en la categoría I, o sea, sensibilidad a dosis incrementada, salvo el meropenem. O sea, que tenemos que utilizar todos en dosis altas, excepto el meropenem, en caso de utilizarlos. Y luego, esto es lo que decíamos del aureus. El MARSA parece que las cepas MARSA del aureus van en descenso. Ahora tenemos en UCI y en REA un 4%, versus hace unos años que había un 9%. Y en el hospital en global un 11%. Y además, la sensibilidad, bueno, cuando tenemos un aureus que es sensible, es típicamente resistente a la penicilina, pero sensible a todos los demás antibióticos, y cuando tenemos un MARSA es resistente a la meticilina, pero es sensible, o sea, al Avanco, al linezolid, al Adapto, tiene una sensibilidad del 100%. Y de aquí en el informe este te dicen que hay descritos, bueno, que es muy sensible. Y luego, en cuanto al epidermidis, también muestran una preocupación en el informe este del hospital porque dicen que es un microorganismo mucho más susceptible a hacer resistencias y que además las resistencias van creciendo. Y sobre todo les preocupa la resistencia al linezolid, que cada vez hay más epidermidis resistentes al linezolid. Y eso se da sobre todo también, dicen que las unidades de la UCI y aquí de la REA, debido a una mutación que hay ribosomal, que hacen que no solo el microorganismo se haga resistente, sino que se prevé que va a haber resistencias cruzadas por el tipo de mecanismo de resistencia que ha desarrollado. Entonces, nada, de la antibioterapia, eso que hay que tener en cuenta. Si tengo que cubrir el MARSA, la doble terapia y esto. Y luego, en cuanto a la cobertura antifúngica, si tengo que poner cobertura antifúngica empírica, te dicen que hay dudas, porque realmente en las unidades de críticos la mortalidad por candidiasis invasivas es muy alta, pero también te dicen que los estudios son bastante inconcluyentes. De hecho, el estudio más grande, que es el que hacen mención, que es uno que se llama The Empiricus Trial, dice que no muestra diferencias entre pacientes que reciben terapias antifúngicas empíricas, que lo hacen el tratamiento con micafungina, la terapia antifúngica empírica, y recibir placebo. Pero la calidad de la evidencia también es baja. Entonces te dicen que, bueno, un poco dudoso, y una vez más que tienes que considerar las características propias del paciente, individualizar y sobre todo tener en cuenta los factores de riesgo. Entonces la recomendación es eso. Adultos con sepsis subséptico y alto riesgo de infección fúngica sugieren utilizar terapia antifúngica empírica. Adultos con sepsis y subséptico y bajo riesgo de infección sugieren en contra de utilizar terapia antifúngica, que también es una recomendación bastante de sentido común. Y luego incluyen unas tablas, entonces te dicen que individualices y tengas en cuenta los factores de riesgo del huésped, incluyen unas tablas con los factores de riesgo para tener pues cándidas y otros hongos. Entonces, los factores de riesgo de cándida pues son tener una colonización por cándida, tener una neutropenia, una inmunosupresión, estancias largas en UCI, ser paciente quirúrgico, llevar un catéter venoso central, perforaciones intestinales y cuanto más altas más. De aquí lo que utilizamos típicamente en la REA es el Candida Score, que es un predictor de candidiasis invasiva que dice que puede ser que nos encontremos ante una candidiasis invasiva cuando tenemos al menos dos de estos parámetros, que son colonización por cándida, cirugías mayores, nutrición parenteral y sepsis severa o shock, que la verdad es que de nuestros pacientes de la REA casi cumplen casi todos. Vale. Y en cuanto a cómo debo administrar el antibiótico, las recomendaciones que hacen es pues, que tenemos que tener en cuenta los principios de farmacocinética y farmacodinámica del antibiótico, que eso se refiere a que si es un antibiótico que tiene eliminación renal, pues calcular el filtrado que tiene el paciente y ajustar el antibiótico y demás.
y concretamente hacen una recomendación sobre la farmacocinética y sugieren el uso de infusiones prolongadas en el tratamiento con betalactámicos. Entonces te dicen que es mejor infusión prolongada que en bolo y si por ejemplo estás haciendo un tratamiento con pipertazo cada 8, en vez de poner el bolo cada 8, poner una infusión que por lo menos ocupe la mitad del tiempo de intervalos donde tocarían las dosis, o sea, por lo menos durante 4 horas de infusión. Y luego otra cosa en la que hacen hincapié es en el control del foco. Una vez que tengo puesto el tratamiento antibiótico y todo esto, pensar cuál es el foco de la infección de este paciente y si además de la medida de antibiótico puedo aplicar alguna medida extra para disminuir la carga infecciosa del foco, que sobre todo se refiere pues, a desbridamientos de heridas, desbridamientos quirúrgicos, drenar abscesos y demás. Y siempre retirar dispositivos intravasculares una vez que tengamos otro dispositivo intravascular, si tenemos una vía central, una vez que tengamos otra, retirarla, si sospechamos que puede ser la fuente de infección. En cuanto a la desescalada y la interrupción del tratamiento, las recomendaciones que hacen son 3. Uno, que cada día que nos encontremos ante un paciente nos reevaluemos la necesidad que tiene de llevar ese antibiótico. 2, que esta es una recomendación nueva también, terapias antibióticas cortas y con cortas no definen cómo de cortas tienen que ser, al final es que cada infección es distinta, pero dicen que ahora la tendencia es cada vez hacer terapias antibióticas más cortas y que, por ejemplo, los pacientes que tienen una neumonía en planta, con un tratamiento antibiótico empírico de 5 días bastaría y un tratamiento antibiótico más allá de 10 días no tiene sentido. O que en los pacientes que tienen bacteriemias se está poniendo en duda si realmente es necesario recibir una antibioterapia durante 14 días. Entonces te dicen, bueno, que te plantees terapias más bien cortas y cada día reevaluar la necesidad de ese antibiótico. Y una cosa que también dicen que te puede ayudar para tomar la decisión si continuar o no con el tratamiento es mirar la procalcitonina. Además de la evaluación clínica y la evolución del paciente, pues cómo está la procalcitonina, sobre todo la tendencia. Porque esto, no lo he dicho, pero cuando dicen lo de los bundles, cuando hay que empezar el antibiótico y todo eso, también hacen otra recomendación que está igual que en la guía previa, que dicen que la procalcitonina no nos debe influir a la hora de empezar el tratamiento antibiótico. O sea que si tengo duda de empezar y no empezar, no me decante por algo en función del valor de procalcitonina, porque te dicen que realmente es un marcador que puede tardar en subir, que es una hormona, y entonces que a la hora de empezar antibiótico no la debemos tener en cuenta, sin embargo a la hora de parar antibióticos sí, que la miremos y veamos cómo es la tendencia y que puede ser una herramienta. Entonces, en cuanto al tratamiento antibiótico, eso. Y luego, en cuanto a las otras medidas, manejo de ventilación y esto, hay muy pocos cambios y esto lo voy a pasar muy rápido porque es un poco lo de siempre. Así, de las pocas actualizaciones nuevas que hay en la guía sobre el manejo ventilatorio, es que si tenemos un paciente con una insuficiencia respiratoria hipoxémica inducida por sepsis, mejor que utilicemos un alto flujo en lugar de una no invasiva y que en adultos que tengan un distrés inducido por la sepsis y haya fallado ya la ventilación mecánica, que pensemos en la ECMO venovenosa, si en nuestro hospital está disponible, tenemos la infraestructura y todo esto. Luego, el manejo ventilatorio, esto es un resumen de las recomendaciones que son las de siempre e iguales a lo previo. Es en pacientes que no están distresados, hacer ventilaciones con volumen corriente bajo. En el paciente que está distresado, hacer una ventilación protectora pulmonar. Se recomienda estrategia de ventilación con volumen bajo, 6 mililitros kilo versus 10 mililitros kilo, poner el límite de la presión meseta en 30 y a favor de utilizar PIPs altas, ventilación de protección pulmonar. Se recomienda que los pacientes que tienen un distrés grave se hagan maniobras de reclutamiento y ventilación en prono. Y la ventilación en prono al menos 12 horas al día. Y que en caso de que utilicemos bloqueantes neuromusculares en los pacientes que tienen un distrés grave, recomiendan utilizarlo en bolos mejor que en infusión. Por último, como terapias adicionales, hay una actualización sobre la recomendación de los corticoides, sí que recomiendan a favor de utilizar los corticoides en pacientes que están en shock y las recomendaciones de hidrocortisona, 200 miligramos al día que se pueden administrar 50 cada 6 horas o en infusión continua. Y te recomiendan comenzarla cuando la noradrenalina alcanza una dosis de 0,25 y ya lleva al menos 4 horas instaurada y aún así las dosis de noradrenalina son ascendentes. Entonces, hay recomendación a favor porque los corticoides lo que hacen en vivo es aumentar los receptores en el endotelio para las drogas vasoactivas. Entonces, supuestamente, cuando llevamos dosis de drogas vasoactivas tan altas, los corticoides ayudan a que sean más eficaces.
En cuanto a las otras terapias adicionales, también son las de siempre como muy lógicas. Si tengo un paciente en fallo renal agudo que tiene indicación de terapia de reemplazo renal, ponerle el hemofiltro, ya puede ser continuo o intermitente. Sí que se decantan a favor, con una recomendación fuerte a favor, de hacer una terapia de transfusión restrictiva, o sea, utilizar como umbral de transfusión 7 gramos de cilitro con las excepciones, un paciente que tiene una cardiopatía isquémica, un paciente que tiene una hipoxemia grave, un paciente que está sangrando, pero exceptuando eso, recomendación fuerte a favor de estrategia restrictiva, no transfundir con hemoglobinas por encima de 7, recomendación a favor de la tromboprofilaxis, mejor con heparina de bajo peso molecular que heparina no fraccionada, y iniciar la insulina, como en todos los pacientes, cuando la glucemia está por encima de 180. De la nutrición y de la profilaxis de úlcera de estrés también es lo mismo, que en pacientes sépticos que se puedan nutrir de forma enteral, idealmente iniciar la nutrición antes de 72 horas, y que en pacientes sépticos con riesgo de úlcera por estrés, los de la REA, todos, ponerles el omeprazol. Y sobre lo que no hay que hacer de terapias adicionales, como recomendaciones nuevas, incluyen una recomendación en contra de utilizar la colimixina B en los adultos con sepsis y en contra de utilizar la vitamina C en pacientes con shock séptico y sepsis. Que esto es una recomendación nueva, y de hecho yo cuando contaba en la UCI y había brote COVID y estaban todos ahí estresados, le poníamos la vitamina C a todos. Y a mí me hicieron leerme en la UCI el estudio ese de Mari, que tenía como mucha evidencia a favor, y ahora en esta última guía no lo recomiendan. Y luego, otras recomendaciones en contra es en contra de administrar inmunoglobulinas, que ya no las utilizamos, y en contra de utilizar bicarbonato para disminuir el requerimiento de vasoactivos. O sea, te dice que puedes utilizar el bicarbonato cuando está indicado con un pH por debajo de 7,1, pero que si llevas las drogas muy altas, no meter bicarbonato para intentar disminuirlas. Y ya está, eso es el resumen. De bibliografía, pues he utilizado la Surviving Sepsis y toda la bibliografía que asocia, que es inmensa, y el informe de sensibilidad antibiótica del hospital. Por un tema farragoso. Muy farragoso. Muchas gracias. ¿Informes de sensibilidad? Mira, si quieres te lo abro, hay muchos más bichos. Lo del epidermis, ¿era el epidermis que era presente básicamente a casi todo? Alabanco tiene una sensibilidad casi del 100%. ¿Cuál era? Era la neumonía. Unos me recomendaban Cetavi y otra cosa así moderna. En el Enterobacter trabajan. ¿Por qué nos recomendaban Meroquip?